Así, es un paneo, es como una visión, ¿no? Una visión de las últimas semanas. De todo lo que pasa en la semana en el plano local y en el plano internacional. Así que tomen nota, paneo semanal. Paneo semanal. Bueno, Luis, hoy estamos a 16 de enero. Hoy celebramos un aniversario más del manifiesto del 16 de enero, que es el documento... Lo que es el inicio de la independencia. Exactamente. La base documental, el documento donde se recoge el espíritu y vamos a decir, la concepción filosófica de lo que pudiese ser la justificación histórica también de nuestra existencia como nación, se suscribió el 16 de enero del año 1844 y el resto entonces ya se materializa, ¿no? El 27 de febrero. Y las demás gestas independentistas que se libraron el 30 de marzo, el 19 de marzo y las demás batallas. Sí, hay que tenerlo muy pendientes como dominicanos, esas fechas que normalmente no se promueven, pasan por debajo de la mesa, la gente está clara en el 27 de febrero, el 16 de agosto, pero hay fechas claves que también son importantes recordar. Sino que, y decirle a la gente que ese fue el segundo documento independentista, porque el primero fue el manifiesto de Núñez de Cáceres. Exactamente. En 1821, perdón. 21. Entonces, decirle, pero el que tuvo éxito fue este. Sí, y posteriormente, ya todos sabemos que hubo que librar una segunda guerra. Ya se estaba gestando la conciencia de identidad de lo que se llamaría el pueblo dominicano. Así es. Hay muchas cosas interesantes en el plano internacional, Eliseo, y a mí me apasionan mucho estos temas que se están hablando ahora con respecto a la libertad de expresión, con respecto a las grandes corporaciones, el asunto de la privacidad, de la seguridad. Y hay tantas cosas que conversar con respecto a esto que yo quisiera comenzar con todo eso y después entonces entrar al plano local. Al patio. Ustedes saben... el antecedente, o lo que ha traído ha puesto este tema en el top, porque nosotros hemos conversado mucho sobre esto, porque le hemos estado dando seguimiento, sobre todo tú, a esos temas. Y la verdad es que este tema del bloqueo de Trump, de todas las redes prácticamente, es lo que ha llamado a la atención mundial, y hay gente. Obviamente que las pasadas elecciones han definido claramente la división entre dos facciones norteamericanas, la facción demócrata y la facción republicana, pero no tanto la republicana, la facción de Trump. La gente, las emociones que despierta Trump y que ha despertado siempre, esta negativa de Trump a aceptar de inicio los resultados de las elecciones, y la gente que se ha radicalizado en contra de Trump o a favor de Trump. Recuerda que yo te había dicho hace unos días que Trump se va a ir igual que como entró, con un lío. Es que no él no es nada diferente que eso, es lo que ha hecho toda su vida. Sí. Polémico. Pero ahora, yo quería traer este punto, es interesante, llevarnos a 1980, en la época de los 80, ¿cuáles eran las corporaciones que dominaban el escenario económico mundial? AT&T, las petroleras, la Exxon, Shell, Mobil, General Electric, Kodak, Coca-Cola, eran compañías, sobre todo también las grandes corporaciones de televisión y radio. Esas eran las grandes corporaciones donde había un temor de la parte de la transnacionalidad y la parte de multinacional, el temor que habían de que esas corporaciones no podían ser reguladas porque trascendían las fronteras, ¿verdad? Y eso viene también de una mentalidad que había en Estados Unidos, que es de donde se construye el too big to fail. Exactamente. Recuerda el caso Standard Oil de antimonopolio, que se dividió y parió
a las 5 petroleras grandes. Exactamente. Entonces se construyó una mentalidad de que una compañía, cuando alcanzaba cierto tamaño, ya eso era una especie de área difícil o imposible de regular, o le permitían autorregularse. Correcto. Eran tan grandes que no había manera de caer, no podían caer. Too big to fail. Entonces nos transportamos al 2020 y resulta que todas esas compañías ahora son compañías basadas en Internet. Las grandes compañías, las grandes plataformas. Está Google, Amazon, Facebook, Apple. Esas grandes compañías. ¿Y qué pasa? El temor se ha trasladado porque esas compañías no hay manera de regularlas. Son tan difíciles de regular que da miedo. Pero ya no es por grandes, Luis. Es porque los criterios de regulación obedecen a la localización física de los documentos corporativos, del domicilio corporativo. Vamos a eso, Eliseo. Bueno, la mitad del tráfico de Internet. Tú sabes que hay Internet. Hay 7.700 millones de personas, habitantes en el mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos personas con internet, con teléfonos, 5.200 millones de personas. O sea, de los 7.700 millones de habitantes del mundo, 5.200 personas tienen teléfonos. Tienen teléfonos, están comunicados. Más de 75%. Mucho más. Entonces, tenemos también que de ese tráfico, de esas personas que tienen, de esos 7.700 millones de personas, 5.700 tienen Internet. O sea, casi parecido a la cantidad de personas que tienen teléfono. Porque hay personas que tienen Internet, que tienen teléfono y no tienen Internet. Así que vamos a suponer 5.000 millones de personas tienen acceso a Internet. Ahora, ese tráfico que genera el Internet, más del 50% de ese tráfico es móvil. O sea, el 50% del tráfico de todo el Internet del mundo es móvil. El 83% del tráfico de las redes sociales es móvil también. Estamos hablando de números. De que no solamente es que hay muchos, sino que la mayoría es móvil. Y que además las redes sociales de esos móviles ocupan el 83% del tráfico. ¿Qué quiere decir? Hay un problema de escala. WhatsApp tiene 2.000 millones de usuarios. 2.000 millones de usuarios. O sea, WhatsApp tiene más del 25% de la población. Casi el 30%. Del mundo. Sí, más del 25 al 30% de la población del mundo. Es decir, está esparcido por todo el mundo. Facebook, que le supera con 2.500 millones. YouTube, 2.000 millones. Instagram, 1.000 millones. TikTok, 1.900 millones. Increíble. OnlyFans, tú parece que estás leyendo, 30 millones. Tú parece que estás leyendo el presupuesto de aquí. El presupuesto. Entonces, ¿por qué yo estoy leyendo esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque son demasiado relevantes en el mundo estas compañías. ¿Y qué pasa? Que lo que no ocurre en estas plataformas no existe. La realidad es la que ocurre y la que todo el mundo conoce. Lo que nadie conoce no existe en la realidad. Entonces, ¿cómo es que la gente conoce las cosas? Porque están en las redes, porque están en las plataformas. ¿Tú recuerdas todas las veces que yo he citado a Antonio Gramsci aquí? Exactamente. Las palabras son las que describen los hechos. Por lo tanto, quien controla la palabra controla los hechos. Controla los hechos. Y nosotros tenemos una situación en el mundo en que cuando esas grandes compañías deciden hacia un lado o hacia el otro, deciden lo que la población mundial piensa. Hay un artículo de Yuval Noah Harari que acuña el término de cerebros hackeados. El artículo se llama un concepto. Es un concepto, lo desarrolla en Deus.
en su obra, libro, Deus, exactamente. El artículo se llama Los cerebros hackeados también votan. Uh-huh. Y aquí trata de construir un símil parecido a lo que George Orwell definió en su obra 1984, en donde el fascismo, lo que él pensó en el momento que escribió esa obra, que iba a ser el futuro, que era un país, un régimen autoritario, fascista, que decidía lo que la población debía pensar. Y transmitía sus ideas y las órdenes a través de telepantallas. A través de telepantallas. Entonces, imagínense eso. Nosotros Orwell escribió eso en los años 40. En los años 40. Para que la gente... para que hagamos el símil. Haga la abstracción. La abstracción. Esa época. Desde esa época, por eso que estamos volviendo a esa época de los 40, 50 y 60. Gustavo Le Bon es más relevante ahora que nunca. Sí. No, pero Gustave Le Bon es decimonónico. Pero los experimentos de Solomon, que son de los años 60, correcto. Los demás experimentos sobre la teoría de Gustave Le Bon fueron en los años 50 y 60, como tú dices. Exactamente. Ahora bien, ¿por qué yo hago ese símil? Porque en aquella época que se estudiaba perfectamente la forma de controlar el pensamiento, se está viendo ahora, no a través de un régimen autoritario y político, sino a través de esas grandes corporaciones. Porque imagínense ustedes un escenario en donde Google, Facebook, Apple y Amazon decidan a la par sobre algún tema. Supongamos que ellos decidan que tal cosa es beneficioso para el mundo y todo lo demás es dañino. El mundo entero está destinado y condenado a creer eso mismo. O que decidan que un gobierno es malo. O que decidan que hay que atacar a fulano. Correctamente. ¿Entiendes? El caso, por ejemplo, de la primavera árabe, la Revolución Verde. Fueron casos en donde a través de las plataformas digitales se gestó un movimiento revolucionario armado, violento, pero en función o como respuesta a un régimen que entendimos que era malo, que era un régimen autoritario y que entendíamos que era justo. Esas guerras que se gestaron se hicieron a través de esas plataformas y todo el mundo entendió que eran guerras justas, que eran demandas, que eran alcances que la población necesitaba. Y que había que saltarse los protocolos. Exactamente. Ahí no importa la violencia, porque el pensamiento mundial determina que es justo y que es bueno. Exacto. Y nadie critica que personajes de ese momento tuvieran acceso a las redes y incitaran a la violencia. Y que se cometieran actos de barbarie contra los opositores. Contra los opositores. Porque ahí entonces lo conectamos con una teoría también que yo señalo mucho, que es la del derecho penal del enemigo, de Gunther Jacobs. Correcto. Que a través de esa plataforma tú construyes un enemigo y ese enemigo es degradado a una condición por debajo de los otros seres humanos y por lo tanto se justifica cualquier cosa contra eso. Porque el problema no es la violencia, el problema es quién es el enemigo. Exactamente. El problema no es lo que insiste, no es la guerra, no es la barbarie, no. El problema es ¿contra quién? Es la legitimación del uso. Correcto. ¿Entiendes? Ese es el tema. Yo, por ejemplo, y eso, hay muchos ejemplos históricos sobre eso. No robarás, pero si tú vas y saqueas a otro pueblo en nombre de la ideología o de la fe, pues eso no. Eso no va. ¿Entiendes? Sí, no, eso se puede, eso se puede. Eso sí. Entonces, ahí es que yo quiero llegar con que a raíz de los acontecimientos del Capitolio de la semana pasada, en donde una horda se penetró al Congreso norteamericano, hizo una cantidad de barbarias y eso, y se identificó a un líder como incitador de la violencia y se le cancelaron sus cuentas. Todas estas corporaciones dijeron, no, eso no es permitido. Se le canceló el Twitter, se le canceló Facebook, YouTube, todas las cuentas.
y todo el mundo entiende que es lo correcto, porque ese no era el enemigo. Eso era algo. Ahora, yo me pregunto, ¿quién decide lo que es permitido o no? Lo que es negable, deslenable, censurable. ¿Cómo se hace eso? Y ahí viene el problema difícil que ha venido ocurriendo desde 1959 en Estados Unidos contra el asunto del platform versus publisher. La plataforma o el editor o plataforma. Había un caso de una librería en donde se colocó un libro con ideas que incitaban a la violencia, ideas negativas, y fue llevado a la corte. Y ahí decía, el dueño de la librería se defendió diciendo, no, es que yo soy una librería, yo no puedo ser responsabilizado por el material que uno de los autores ponga. Entonces, autor o plataforma. Luego en los 90 sucedió otro caso de CompuServe y Prodigy, en donde a través de uno de esos forums se publicó información que fue demandada y se quería responsabilizar a Prodigy y a CompuServe. Para los más jóvenes, eran los inicios del Internet, en donde el Internet estaba servido como servicio digital. Tú te suscribías a Prodigy, a American Online, CompuServe, eran servicios, no había un Internet general, sino que eran servicios y todo el que estaba ahí se podía comunicar entre sí, el que estaba en American Online se podía comunicar entre sí, era restringido el acceso a Internet. Pues ahí se dio lo que luego fue referenciado, lo que dio lugar después a la ley del Decency Act y a la sección 230, famosa, que habla de la protección a la libertad de expresión, pero defendiendo la capacidad de esas plataformas de poder editar y quitar o no material que pudiera ser demandable. Todo esto lo venimos viendo desde el 59 a la fecha, pero no se ha resuelto. Eso es un tema pendiente de los Estados Unidos, en donde hay que ver qué es lo que va a primar. Si va a primar la libertad de expresión o va a primar la no incitación a la violencia o la libertad de cualquiera de poner una información o no. Bueno, hay muchísima jurisprudencia de diversos temas relacionados con eso. Y hay una jurisprudencia muy interesante del año 1989, de Texas versus Johnson, que fue el que quemó la bandera. Sí. Donde se habla, o sea, conecta la protección de los derechos de primera enmienda, o sea, libertad de expresión, con los derechos de la 14ª enmienda, que es la enmienda del debido proceso reforzada, que estaba en la 5ª enmienda primero, del primer bloque de enmiendas, de las 10 primeras que se aprobaron. La 5ª, que es la más famosa, que todo el mundo ve en película, que dice que no declarar para autoinculparse. Porque eso está conectado a lo que es el debido proceso. La enmienda 14ª es un fortalecimiento de esa 5ª. Y se vota después de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Se llama el paquete de enmiendas de reconstrucción, que es donde se vota la enmienda de ciudadanía, que es la 13ª, que es la que prohíbe la esclavitud, la 14ª, que es esta que estoy diciendo, y una cantidad
de cosas que se resolvieron. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes, el principio que tú tienes derecho a decir cualquier cosa. Sí. La libertad de expresión. Libertad de expresión. Entonces, para restringirla hay que acudir a los derechos protegidos de la enmienda 14ª, que es el debido proceso. Entonces, ahí viene ese debate. Eso se está. Ahí han sometido al Ku Klux Klan, a la NRA, a todas las entidades que han tenido discursos que han sido considerados violentos o incitadores. Incendiarios. Han sido, y la mayoría de los casos, a lo largo del tiempo, las posibles restricciones a la libertad de expresión han sido rechazadas en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, yo veo, ahora habría que, y eso es mucho más grave, porque como ese debate de publisher, platform versus publisher va conectado directamente con esa superprotección que se le ha dado a la libertad de expresión en Estados Unidos a lo largo de toda la historia de la Suprema Corte de Justicia. Así que yo creo que podemos irnos a nuestra primera pausa y volvemos de inmediato. No le cambien, esto es Paneo Semanal. Sol